Sientes que algo ha cambiado, pero no sabes exactamente cuándo comenzó. Notas que tu hijo ya no te habla con el mismo tono, que sus ojos ya no brillan al verte, y que su respeto se ha ido apagando sin una gran pelea, sin un grito, sin una traición visible. Es probable que estés cometiendo errores, errores que no parecen errores, errores que nacen del amor, pero terminan sembrando desvalorización, errores tan silenciosos que se disfrazan de cariño, de entrega, de lo correcto. Y aquí está lo más doloroso. La mayoría de las madres que pierden el respeto de sus hijos no lo hacen porque sean malas, duras o indiferentes. Lo hacen por todo lo contrario, por estar presentes de más, por dar cuando no se les pidió, por callar cuando algo dolía, por justificar lo injustificable, solo para no romper la armonía de un amor que ya no es recíproco. Confucio decía, no es el amor el que mantiene el respeto, es la verdad con límites. Y en la ausencia de límites, el respeto comienza a evaporarse, no de golpe, sino en gotas invisibles, como una filtración silenciosa que un día termina derrumbando las paredes. Hoy quiero mostrarte algo que nadie te ha dicho con esta claridad. 5 errores que parecen gestos nobles, maternales, buenos, pero que, con el tiempo, van apagando el respeto de tu hijo hasta convertirte en invisible ante sus ojos. Este no es un juicio, es una oportunidad, una ventana para mirar con más compasión hacia ti misma y con más firmeza hacia lo que mereces. Y lo más inquietante es esto. Tal vez tú estés haciendo todo por amor, pero él lo está interpretando como debilidad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede devolverte el respeto de tu hijo, puede devolverte a ti misma. Ella no sabía en qué momento exacto su hijo dejó de agradecer. Tal vez fue cuando comenzó a hacerlo todo sin pedir nada a cambio. Tal vez fue cuando preparó su comida favorita sin que él lo notara. O cuando lavó su ropa, lo esperó despierta, lo escuchó en silencio. Y él simplemente pasó de largo. No fue un cambio repentino, fue una erosión suave, casi imperceptible, como el viento que desgasta la roca sin que nadie escuche, como el amor que se vuelve costumbre, y luego, obligación. Ella era una madre buena, de esas que se despiertan antes que todos, que cocinan sin hambre, que dan sin límite, de esas que confunden entrega con amor, y amor con olvido de sí misma. Pero con el tiempo, algo empezó a doler. No era una herida abierta, era una punzada silenciosa, como una grieta interna. No me ve, pensaba, mi hijo no me ve. Porque una madre que da todo el tiempo, se vuelve parte del fondo, como el aire, como el agua, como lo que siempre está, hasta que ya no importa. Y eso fue lo que pasó. Cuanto más daba, menos era reconocida. Cuanto más se esforzaba, más era ignorada. Confucio lo advirtió sin rodeos. Dar sin medida no es amor, es pérdida de uno mismo. Y esa pérdida no es solo simbólica, es real. Es el inicio del ciclo de la desvalorización afectiva. Porque cuando una madre se borra a sí misma por amor, le enseña a su hijo que ella no necesita ser cuidada, respetada ni valorada. Solo necesita estar. El problema es que nadie respeta lo que se cree eterno e incondicional. Dar todo sin pausa, sin límites, sin presencia consciente. No crea gratitud, crea comodidad, crea expectativa, crea una relación donde el respeto ya no tiene espacio, porque el amor dejó de tener forma. Y esto no significa dejar de amar, significa amar con dignidad. Significa decir, estoy para ti, pero también existo para mí. Significa entender que dar todo sin ser vista no es nobleza, es abandono emocional de una misma. ¿Sabes qué duele más? Que muchas madres se dan cuenta de esto, cuando ya están agotadas, cuando ya no tienen energía, cuando su hijo ya no pregunta si ella está bien, cuando el respeto fue reemplazado por indiferencia y el amor por rutina.
Pero aún hay algo que puedes hacer. Y empieza por un acto invisible. Detente. Detente por un momento y obsérvate. ¿Estás dando porque quieres o porque temes perderlo? ¿Estás siempre disponible o estás anulando tus necesidades por él? ¿Te mira o simplemente te usa? Estas preguntas no son cómodas, pero son el principio de algo que sí es sagrado, tu reconexión contigo misma. Porque mientras sigas dando sin ser vista, seguirás siendo una sombra en su vida. Una sombra que lo cuida, pero que él no valora. Y aquí es donde todo comienza a cambiar. Cuando decides que tu amor no será más automático. Cuando eliges dar, solo cuando también te das a ti. Porque una madre que se respeta, enseña respeto. Una madre que se ve, es vista. Y una madre que se ama, deja de mendigar por atención. No esperes a que tu hijo entienda esto con los años. No esperes a que la vida lo haga despertar. Despierta tú, hoy. Porque el respeto que esperas de él, empieza con el que te das a ti misma. Durante años, ella eligió el silencio. No por cobardía, sino por amor. Creía que ceder la paz era mejor que defender su verdad. Pensaba que guardar sus palabras protegía el vínculo con su hijo, y que hablar podía romper algo frágil que aún quedaba entre ellos. Así comenzó a tragarse sus opiniones, a disimular sus heridas, a tolerar miradas frías, respuestas secas, ausencias injustificadas. Y cada vez que su hijo cruzaba el límite, ella se decía: es mejor no discutir, ya cambiará. Es solo una etapa, pero lo que empezó como protección se convirtió en costumbre, y la costumbre en norma, y la norma en una relación donde el respeto se volvió opcional, porque el silencio que ella pensaba que unía, en realidad lo estaba separando. No hablaba cuando él le hablaba mal, no reaccionaba cuando él la ignoraba, no ponía palabras a su dolor, por miedo a perder su lugar. Y un día, ese lugar dejó de existir, no porque su hijo lo quitara de golpe, sino porque ella, sin darse cuenta, lo fue regalando en cuotas, cada vez que eligió callar cuando debía hablar. Confucio decía: el que calla para no herir, termina siendo herido. El silencio no es neutral, tiene peso, tiene mensaje, y cuando se repite demasiado comienza a significar aceptación. Callar para evitar un conflicto a veces es necesario, pero callar siempre enseña al otro que puede hacer lo que quiera contigo, que tus límites son frágiles, que tu dolor es negociable, que tu presencia no exige respeto, solo tolerancia. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de ese silencio? Que se vuelve crónico, y una madre que no se expresa se convierte en una figura muda, sin autoridad. Una figura que está, pero ya no tiene voz. Y cuando ya no tienes voz, tampoco tienes peso emocional. Te conviertes en una madre que acompaña, pero que ya no influye. Una madre que está, pero que ya no guía. Porque hablar no es pelear, hablar es marcar territorio emocional. Es decir, esto no está bien. Es mostrar que también tienes límites, sentimientos, heridas, y que mereces ser escuchada incluso si duele. Muchas madres confunden conflicto con falta de amor, pero a veces lo más amoroso es poner un freno, mirar a los ojos y decir: así no, no me hables así. Esto me duele. Cuando lo haces algo cambia, no de inmediato, pero sí profundamente. Tu hijo comienza a verte como alguien que también siente, como alguien que merece ser tratada con consideración, como alguien que no teme perderlo, si eso significa no perderse a sí misma. Y eso es respeto, porque el respeto no se exige, se enseña, y una madre que se calla, enseña sumisión, pero una madre que habla con firmeza y amor, enseña dignidad. ¿Estás guardando palabras que ya pesan? ¿Estás callando por miedo a romper lo poco que queda? Tal vez, al hablar, no lo rompas. Tal vez, lo despiertes, porque todo lo que no se dice, se acumula, y lo que se acumula, explota.
Y cuando explota, ya no hay diálogo posible, solo distancia. Habla hoy. Habla con amor. Habla con verdad. Habla con el coraje de quien ya no quiere vivir en la sombra del miedo. Tu hijo necesita saber que tú también eres humana, que también lloras, que también sufres, que también mereces ser tratada con respeto, incluso cuando das todo. El silencio no te protege, te borra, y una madre borrada no puede ser respetada. Elige hoy tu voz, elige tu verdad, y recuerda, no es el grito lo que impone respeto, es la palabra que nace desde el amor propio. Está cansado, ha tenido un mal día, es la edad, ya se le pasará. Yo también cometí errores cuando era joven. Prefiero comprenderlo antes que confrontarlo. Así comenzaba el diálogo interno de muchas madres que justifican lo injustificable, no para engañarse, sino para sobrevivir al dolor. Porque duele mirar a los ojos a un hijo que no te respeta. Duele aceptar que quien más amaste, hoy te responde con frialdad, con impaciencia, con desprecio disfrazado de independencia. Entonces, para no quebrarse, justificas. Le buscas explicaciones nobles. Te pones en su lugar. Le das argumentos que él nunca pidió. Y con eso borras poco a poco tu propia herida. Pero lo que parece comprensión es muchas veces autoabandono. Confucio lo advirtió con sabiduría. El perdón sin conciencia es un veneno lento que debilita el alma. Y es exactamente eso lo que sucede. Te debilitas, te convences de que no es para tanto, te repites que ya aprenderá. Y mientras tanto, él no cambia, porque no tiene por qué hacerlo. Tu hijo aprende que puede herirte, y que tú lo entenderás. Que puede hablarte mal, y tú lo justificarás. Que puede romper acuerdos, faltar el respeto, despreciar tus límites, y tú seguirás ahí, con una explicación en la boca y una lágrima oculta en el alma. Y lo más peligroso, él nunca aprenderá a reparar, porque tú nunca le muestras que ha dañado. Una madre que siempre justifica, nunca confronta, y una madre que nunca confronta, nunca enseña. Y si no enseñas, no hay evolución, solo repetición de patrones. Cada vez que justificas una falta de respeto, estás enseñando que tus emociones no importan. Estás diciendo, puedes fallarme, y yo seguiré aquí como si nada. Estás cediendo tu dignidad en nombre del vínculo. Pero un vínculo que exige tu anulación no es amor, es dependencia emocional. Y tú no viniste a esta vida para ser el refugio de las inmadureces de otro. Viniste para ser el ejemplo vivo de lo que es el amor con conciencia. Y el amor con conciencia no justifica, confronta con ternura, no acusa, señala con claridad, no humilla, guía con firmeza. La próxima vez que tu hijo cruce la línea, no expliques su actitud, explícale cómo te hace sentir. No lo excuses. Exprésate. Dile, cuando me hablas así, me duele. Cuando no me valoras, me siento invisible. Cuando justifico tus actos, estoy fallándome a mí misma. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Mucho más que cualquier sermón. Mucho más que cualquier sacrificio silencioso. Porque una madre que se muestra humana, también enseña humanidad. Y si aún tienes miedo de que se aleje, te digo esto con amor. A veces, el verdadero acercamiento comienza cuando dejas de tapar la verdad. Cuando lo dejas enfrentar su propia sombra. Cuando dejas de salvarlo de las consecuencias de sus actos. Tu hijo no necesita una madre perfecta. Necesita una madre coherente. Una madre que diga, te amo, pero esto no lo acepto. Una madre que no lo justifique, sino que lo despierte. Y si no lo hace ahora, lo hará después. Porque las palabras que nacen del amor propio, aunque duelan, dejan huella. Y esa huella, un día, se convierte en conciencia. No sigas apagando tu luz para que él no vea su sombra. No sigas justificando lo que, en el fondo, sabes que está mal. Tú mereces respeto, y él necesita aprender que tú también sientes.
que tú también sangras, que tú también tienes límites, porque una madre que se justifica constantemente deja de ser una guía y comienza a ser una sombra cómplice de lo que no se atreve a nombrar. Hoy, haz el cambio. No lo juzgues, no lo ataques, pero tampoco lo excuses. Habla, mira, ponte de pie dentro de ti y recuerda, el respeto no se implora, se refleja. Y tú, madre, eres el espejo más sagrado que él tendrá en su vida. Ella creía que el amor no tenía horarios, que una madre debía estar siempre, de día, de noche, al primer mensaje, a la primera llamada, al primer suspiro. Creía que poner límites era egoísta, que decir no era falta de amor, que no responder de inmediato era abandono. Y así fue como comenzó a volverse invisible. No porque no estuviera, sino porque estaba demasiado, siempre disponible, siempre abierta, siempre dispuesta. Y en ese siempre perdió el misterio, perdió la pausa, perdió el valor, porque lo que está siempre se da por hecho, y lo que se da por hecho se deja de valorar. Pero ella no lo veía, solo sentía el cansancio, ese cansancio que no se alivia con una siesta, ni con vacaciones. Es el agotamiento emocional de quien da más de lo que recibe, de quien responde más rápido de lo que escucha, de quien ama más de lo que es amado. Y entonces vino la segunda herida, la ausencia de límites, porque una madre que no pone límites se convierte en una extensión del otro. Pierde su forma, se adapta, se deforma, y con el tiempo, su hijo dejó de preguntarle si estaba bien, porque ella nunca decía que estaba mal. Dejó de pedir permiso, porque ella nunca decía que no. Dejó de cuidarla, porque ella se cuidaba sola, aunque por dentro estuviera rota. Confucio lo escribió con fuerza: el que no conoce sus límites, permite que los demás crucen todos. Y es así. Los límites no son muros, son puertas sagradas, puertas que dicen, aquí estoy, pero también me cuido, te amo, pero también me respeto, te escucho, pero también merezco ser escuchada. Una madre sin límites no es más amorosa, es más vulnerable a la erosión emocional. Y una madre siempre disponible pierde el arte de hacerse esperar, pierde la posibilidad de ser extrañada, de ser buscada, de ser elegida, porque sí, hasta el amor necesita distancia, distancia que oxigena, que dignifica, que pone al otro en posición de valorar, no de consumir. Tu hijo necesita saber que tú no eres un recurso infinito, que tu energía tiene bordes, que tu tiempo es valioso, que tu presencia no es automática. Y si tú no se lo muestras, nadie lo hará por ti. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas madres se dan cuenta de esto cuando ya están agotadas, cuando su cuerpo habla por lo que su alma calló, cuando comienzan a enfermar por sostener una entrega sin equilibrio. Estar siempre disponible y no poner límites son dos caras de la misma moneda, la moneda que paga con silencio el precio de una supuesta paz. Pero esa paz no es real, es resignación. Y tú no viniste a esta vida para resignarte, viniste para inspirar, para enseñar con tu ejemplo, para mostrar que una madre también es una mujer, y que una mujer también merece respeto, espacio, descanso y amor equilibrado. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Con una sola decisión: dejar de estar, cuando estar te destruye, dejar de decir sí, cuando por dentro sientes un no, dejar de dar, cuando ya no tienes. Eso no es abandono, es madurez emocional. Y si tu hijo te ama de verdad, lo entenderá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo entenderá. Porque el respeto que nace de la ausencia es más profundo que el que se da por rutina. Hazte extrañar, hazte cuidar, hazte valer. No como castigo, sino como recordatorio. Recordatorio de que tú también existes, de que tú también importas, de que tú también mereces. Pon límites suaves pero firmes. Di, ahora no puedo,
Hoy necesito descansar. No me hables así. Y verás. Verás cómo algo se activa en él. Porque cuando una madre se pone de pie, el hijo, aunque tarde, la empieza a mirar con otros ojos. Ya no como una figura útil, sino como una presencia sagrada. Recuerda, el respeto no nace de estar siempre, sino de saber cuándo no estar, de saber cuándo decir basta, de saber cuándo proteger tu paz aunque eso lo incomode. Y si aún dudas, pregúntate esto: ¿te respetaría más si tú te respetaras primero? La respuesta, en el fondo, ya la sabes. Solo necesitas el coraje de actuar desde ahí. Porque una madre que se valora, enseña a amar con conciencia. Y esa enseñanza es la más poderosa que un hijo puede recibir. Tal vez no fue tu intención, pero lo hiciste. Diste todo sin ser vista. Callaste por miedo al conflicto. Justificaste lo que te rompía. No pusiste límites. Y estuviste siempre hasta que dejaste de ser notada. No porque no valgas, sino porque olvidaste recordarte a ti misma que valías. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás porque tu alma te trajo. Porque dentro de ti algo despertó. Una voz suave pero firme que susurra: basta. Es tiempo de volver a ti. Es tiempo de recuperar lo que diste sin medida. Confucio nos dejó una verdad eterna. Cuando una madre se recuerda a sí misma, su hijo empieza a recordarla también. Y eso es lo que quiero entregarte hoy. Un espejo limpio, sin culpas, sin reproches, solo verdad. Una verdad que no hiere, sino que despierta. Porque no es tarde. No mientras sigas respirando. No mientras haya amor dentro de ti. No mientras te atrevas a cambiar desde el alma. Revertir estos errores no se trata de volverte dura, sino de volverte consciente, de amar desde el centro, no desde el miedo, de dar, pero también de recibir, de estar, pero también de cuidar tu espacio. Tu hijo no necesita más sacrificio, necesita verte renacida, verte firme, verte digna, y tú necesitas eso aún más. Así que empieza hoy, con un límite suave, con una palabra que habías silenciado, con una pausa que te devuelva la respiración, con una decisión pequeña pero poderosa: elegirte, no por egoísmo, sino por amor, porque la madre que se elige enseña a ser elegido. Y ahora te invito a dejar en los comentarios una frase que te haya tocado. Tal vez sea tu forma de comenzar este renacimiento silencioso. Tu forma de decir: aquí estoy, despertando, volviendo a mí. Y si este video tocó algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con otra madre que lo necesite. Porque en esta red invisible de mujeres que aman, también se teje la fuerza que transforma generaciones. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí siempre habrá palabras que te recuerden lo que vales, incluso cuando el mundo lo olvida. Y antes de irte, repite esto en voz baja como una semilla: no me perdí, me estaba esperando.